Muy bien, jóvenes, bienvenido a este subcurso de estadística. En esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que es el análisis de los datos de un cuadro estadístico. Para ello vamos a utilizar como ejemplo el trabajado en la construcción de la tabla estadística. Recuerden que aquí, los que no han visto ese video, es recomendable que vayan y lo analicen, lo vean para identificar cómo llenamos cada uno de los cuadros de los componentes de una tabla estadística. En este video nos decían que las calificaciones obtenidas por un grupo de estudiantes en una prueba estadística son las siguientes. Y ahí veíamos cómo identificar el número de clase, la marca de clase, la clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa en por ciento y la frecuencia relativa acumulada en por ciento. Una vez se llenó esa tabla, entonces ahora lo que nos toca es analizar los datos, esos valores que obtuvimos ahí. Dentro de los datos que se analizan influyen de manera directa la marca de clase, la frecuencia absoluta relativa. Utilizamos más la relativa acumulada en por ciento y la relativa en por ciento, así como la acumulada, la frecuencia simple acumulada. Es uno de los que más uso se le da. Aquí, por ejemplo, nos dice que cuántos estudiantes sacaron calificaciones entre 64 y 70%. Se refiere a una clase. Vemos que hay un intervalo entre ellos, entonces vamos y buscamos esa clase entre 64 y 70%. ¿Cuántos estudiantes? Vemos que 6 estudiantes sacaron esas calificaciones. Entonces podemos decir justamente esto, que 6 de los 50 estudiantes sacaron calificaciones entre 64 y 70%. Otra pregunta que se puede presentar es que cuántos estudiantes sacaron calificaciones entre 78 y 84. Entonces podemos utilizar también, vemos que se trata de un intervalo, o sea, de una clase. Y buscamos esa clase, vemos que 8 estudiantes obtuvieron esas calificaciones y concluimos que 8 de los 50 estudiantes obtuvieron una calificación entre 78 y 84. Así también podemos ver que nos preguntan que cuántos estudiantes sacaron un promedio de 74. Cuando me hablan de promedio, se están refiriendo directamente a la marca de clase. Específicamente buscamos dónde está ese 74 y vemos que ese está en la cuarta clase. Entonces podemos decir que 11 de los 50 estudiantes sacaron promedio de 74 puntos, 11 de esos estudiantes. También que cuántos estudiantes sacaron un promedio de 95. Como es un promedio, también buscamos en la marca de clase y vemos que 5 estudiantes obtuvieron esas calificaciones de 95. Se pueden presentar otras preguntas como cuántos estudiantes sacaron calificaciones entre 50 y 91. Ya vemos que nos están dando el límite inferior y un límite superior que cubre más de una clase. Cuando eso ocurre es porque se refiere, aunque no lo diga, a una frecuencia acumulada. Como me están hablando de cantidad de estudiantes, se está refiriendo a una frecuencia absoluta. Fíjense, si no fuese así, me pidieran un porcentaje, y si es un porcentaje ya es relativa. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada entre 50 y 91 puntos, vemos que es de 44. Entonces podemos decir que 44 estudiantes tienen calificaciones entre 50 y 91 puntos. También me preguntan que cuántos estudiantes sacaron calificaciones entre 50 y 77. Podemos ver entonces que también es acumulada y vemos que se refiere a 11 bueno, en ese caso es acumulada, sería 30 estudiantes. 30 sacaron calificaciones entre 50 y 77. Aquí se nos pregunta que analicemos la frecuencia relativa en por ciento de la primera clase. La primera clase, si es frecuencia relativa en por ciento, vemos que es simplemente el 8%. Podemos decir que el 8% de los estudiantes sacaron calificaciones entre 50 y 56 puntos. Podemos anotar esa parte. El 8% de los estudiantes sacaron calificaciones entre 50 y 56 puntos. Otra pregunta que se nos hace es que analicemos la frecuencia acumulada en por ciento. Ya si me habla de por ciento es porque es relativa. Solamente la relativa tiene porcentaje de la quinta clase. Si es acumulada en por ciento, sabemos que debe ir desde 50
Y si vamos hasta la quinta clase, vemos que el mayor límite es 84, o sea, de 50 a 84. ¿Cuál es el porcentaje? A 76. Entonces podemos concluir que el 76% de los estudiantes sacaron calificaciones entre 50 y 84%. Sería la respuesta a esa pregunta. Otra pregunta que se nos presenta es que ¿cuál es el porcentaje de los estudiantes que sacaron calificaciones entre 85 y 91 puntos? Igual que las anteriores, podemos ver que es una clase. Como es una clase y me están preguntando de un porcentaje, pues simplemente la frecuencia relativa en por ciento. Entonces podemos decir que el 12% de los estudiantes sacaron calificaciones en ese intervalo entre 85 y 91 puntos. Otra pregunta que aparece es que ¿qué porcentaje de los estudiantes sacaron calificaciones entre 50 y 91? Fíjense que se parecen, pero aquí el límite inferior es 50. Entonces, como va de 50 a 91, es una frecuencia absoluta acumulada, o sea, una frecuencia relativa acumulada, porque me habla de porcentaje. Entonces, asimismo podemos decir que vemos que se refiere al 88%, que está entre 50 y 91, y escribimos que el 88% de los estudiantes tienen esas calificaciones entre 50 y 91 puntos. También vemos que nos preguntan que analicemos la frecuencia acumulada de la cuarta clase. La frecuencia acumulada de la cuarta clase, al ser acumulada, vemos que está entre 50 y 77. O sea, al ser acumulada debe tomar el límite inferior y el límite superior de esa clase. Entonces, vemos cuánto es la acumulada, 30. Entonces, podemos decir que 30 de los 50 estudiantes sacaron una calificación entre 50 y 77 puntos. Aquí nos habla también de que analicemos la frecuencia simple de la sexta clase. Esa frecuencia simple la podemos analizar desde dos perspectivas. Podemos utilizar el de 85 a 91. Vemos que hay 6 estudiantes, 6 de los 50 estudiantes sacaron esa calificación entre 85 y 91, o también podemos responderle en función del promedio. Podemos decir que 6 de los 50 estudiantes sacaron un promedio de 88 puntos, o sea que cualquiera de las dos que utilicemos estaría bien. Decimos que 6 de los 50 estudiantes sacaron un promedio de calificación de 88 puntos. Bueno, muchachos, es importante que le prestemos atención a esta parte del análisis de los datos, porque las tablas de frecuencia, cuando nosotros las hacemos, cuando las trabajamos, lo más importante para tomar decisiones en un estudio de estadística es saber interpretar los datos. Vamos a dejar este tutorial hasta aquí. Nos vemos en una nueva entrega. Buen trabajo.